Habemus fiscal. A la tercera. La tercera la vencida, esta se cumplió. Sí, pero fue unánime. O sea, José no unánime. Morales no pudo, Marta Herrera, y final Ángel Valencia logró 40 votos. Sí, una. Un poquito más de los 2/3 que se necesitaban. Sí, porque hubo Pero uno además que no. hubo 3 rechazos y 6 Eso. abstenciones. Pero 40 a favor. Listo. Claro. Ahora, quienes se abstuvieron, sobre todo el PC, Pollo, yo creo que fue también un gesto político de, en vez de rechazar, prefiero abstenerme. Fue como como que quisieron marcar algo en el... Porque al final yo, y lo conversamos acá, yo creo que tú tienes todo el derecho a abstenerte o a no, que es básicamente no votar, pero el problema era en la previa, anunciar en la previa la abstención. Que eso es lo que yo encontraba Claro, que no buscando correspondía. condicionar, digamos. Claro, exactamente. Pero si tú, porque además los senadores todos argumentan, y hay que decir, a los senadores les gusta hablar más que contar plata, digamos, o que faltar al colegio. Les encanta hablar, les encanta escucharse. Y la verdad que los argumentos, yo escuché algunos, claro, son medio redundantes, son como nada nuevo bajo el sol. Pero había una potente, que era que él decía que no conocía a Guevara, el exalcalde de Lo Barnechea, y después apareció con un escrito en el cual salía la firma de él y que había sido parte de Mira. como abogados que lo habían defendido alguna vez. Ángel Entonces, Valencia, y con todo el respeto que me merece, que va a estar 8 años en el cargo, pero resulta que en la previa muchos personeros conocían a Ángel Valencia, de referencia al menos, y resulta que para la votación ninguno lo conocía. Ninguno lo conocía, no sabía quién era. Y él también dijo, no, yo nunca defendía a nadie, yo no lo conozco. No. de hecho, se tuvo que abstener Elizalde, Que son porque está casado con la hermana, tengo entendido, claro, son compadres. son compadres. O sea, tuvo que abstenerse de votar. O sea, entonces no digan que no los conocía. El hombre, Claro, él se inhabilitó. a mí lo que el me asusta presidente un del poco, Senado. a veces este país parece una aldea. Todos se conocen, Pollo, al menos la élite. ¿Te acuerdas esa frase? Chile, it's not country, Claro. it's country club. Claro. Todos se conocen. Pero que por eso te digo que Pero es sobre todo, sorprendente. cuando hablamos de eso, cuando está hablando de la plana política. Claro, entonces los no empresarios. digamos que no lo conocen porque es poco creíble. Podéis negar una amistad. Porque además, en la previa hubo artículos en los cuales sí se establecían vínculos. Entonces resulta que al momento de la votación, no, yo no lo conozco, no, yo nunca lo he defendido, yo no sé quién es. Falso. De Ahora, falsedad el absoluta. tema es que el gobierno en ese sentido se nota un aire, ¿no? Después de lo que había pasado temprano. Claro, no llega a borrar completamente lo que pasó el desaguisado el fin de semana, pero por lo menos ya hay fiscal, y lo dijo la propia ministra Toá, que dijo, ya, ahora a trabajar, no hay que aplaudir, hay que dedicarse a trabajar. Y el hombre partió diciendo algo potente, ¿ah? Dice que quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en la institución, y dice además combatir la delincuencia de manera enérgica y operativa. Pero además habló de los de que siempre se habla de los crímenes de corbata. De cuello y corbata. De cuello y corbata. Que es donde se supone que él era uno de los grandes peros por los cuales el gobierno no lo puso ni en el primer ni en el segundo lugar. Por su red de contacto. Exactamente, y eso es lo que de alguna forma teñía su opción. Y recordemos que Ángel Valencia, al igual que José Morales, es que mayor cantidad de votos del Pleno de la Suprema tenía. Igual que Morales, 17 votos. Y no estaba ni en las cómicas, como se decía antiguamente. Por eso, entonces, tampoco hay que decir que fue fue, digamos... El favorito del principio. Porque, bueno, los hechos lo demuestran, digamos. Ahora, pero muchos hicieron como de tripas corazón, ¿eh? Sí. La diputada Sepúlveda, la senadora Alejandra Sepúlveda. Hubo varios parlamentarios que casi como que dijeron, bueno, es lo que hay, y vamos, y bueno, hay que echarle para adelante. Ahora, sí que te quiero decir, Pollo, y acá hay un tema de interpretación, porque lo que dice Ángel Valencia, dice recuperar la confianza de la ciudadanía, pero también habla respecto a el tema de, ¿cómo decirlo?, sus prioridades. Sí. Y dentro de sus prioridades habla de la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque recordemos que en la previa hubo todo un tema con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que, según lo que se dijo, ella habría vetado el nombre de Ángel Valencia. Y esa habría sido una de las razones que también habría empezado a la hora de no ponerlo ni en el primer lugar ni en el segundo lugar. Entonces lo que él está haciendo, porque uno tiene que leer entre líneas, es de alguna manera calmar
esas voces dentro del propio gobierno que no veían para nada con buenos ojos que estuviera Ángel Valencia. De hecho, Marcela Ríos sale, renunció el sábado, recordemos, ella estuvo en el primero y en el segundo nombramiento en el Senado defendiendo o acompañando a José Morales y a Marta Herrera, y tampoco estuvo Ana Lidia Uriarte, estuvo la ministra del Interior, estuvo Carolina Toá en el día de ayer. Y eso también son señales. No se dice nada, no se comenta nada, no aparece un letrero, no hay digamos, un punto de prensa para referirse a eso, pero uno tiene que aprender a leer entre líneas. ¿Y por qué? Bueno, porque efectivamente hay algunas voces dentro del gobierno que no estaban para nada de acuerdo con la nominación, pero era el nombre. Claro, lo que pasa es que esto se origina también y hay toda una discusión y polémica entre propios abogados, ¿no? Que algunos abogados tienen que defender a veces un narco, porque tienen el derecho a la legítima defensa, ¿no? Le tocan de repente defender a un abusador, qué sé yo, porque es parte del oficio de ser abogado. Pero algunos abogados dicen, no, pues yo me puedo abstener de tener que defender a alguien que no siento que merezca una defensa de mi parte, por lo menos. Entonces hay una discusión profesional y como de ética de abogados, ¿no? De que puede manchar tu currículum el hecho de haber sido defensor de alguna situación de corrupción, ponte tú, o de alguien que está acusado de abuso o alguien que está acusado de algo grave, ¿no? Claro. Que es cuestionado y criticado y absolutamente rechazado. Entonces, que un abogado tome ese rol lo mancha entre comillas, y eso sería también una cosa nefasta. Entonces hay abogados que están discutiendo eso, de por qué en el ejercicio libre de la profesión tengo que abstenerme de actuar... claro, tú tienes todo el derecho, no, como dices tú, nadie te obliga. Y de los casos más, digamos, con mayor connotación de Ángel Valencia fue la defensa de lo que pasó en la NFP. Y como escribió en su Twitter Felipe Bianchi, nadie salió culpable. Y perdónenme, pero a la luz de los acontecimientos nos hemos dado cuenta que eran varios los culpables, no uno ni dos. Segundo, lo de Rafael Garay. Y tercero, lo del juez de Rancagua, Luis Barría, que estaba siendo acusado de abuso, de acoso y abuso sexual. Es lo que te hablo. Es lo que Entonces, eso, y por supuesto también la defensa de los denominados delitos de cuello y corbata. Ahora, claro, muchos dicen, ok, pero en la previa esta persona estaba acusada de algo. Pero en muchos casos se demostró su inocencia, por supuesto. Es que espérate, sí, que el problema no está por ahí. El problema está en que en nuestro país, y lo hemos hablado acá, Pollo, lamentablemente, la justicia no es ciega. Pero ahí y a mayor recurso, a mayor vínculo, tiendes a zafar. Sí, Felipe, pero lo que pasa es que hay un tema que está instalado y que se olvida siempre, que es la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Obvio. Pero entonces, con esa premisa, muchas veces los fiscales dicen, oye, es que las pruebas no eran contundentes, o la falta de pruebas significó, o de testigos, o de que las partes interesadas, como en este caso muchas veces impuesto interno, no se hacen parte con una demanda. Frente a eso no podemos prosperar en la investigación ni en la condena. O el juez le dice, ¿sabe qué? Sus pruebas son muy pichiruchas. Claro, pero no significa que la persona sea inocente, Por sino supuesto. que la falta de pruebas significó no poder condenarla o mandarla presa. Correcto. O que pagara por los delitos cometidos. Entonces, no es que no haya pasado, no es que no haya hecho el acto delictual propiamente, como lo que pasó con el sino señor que Pradena, no se digamos. pudo demostrar. Con el señor Pradena, porque va a haber un nuevo juicio. No es que hubo un testigo que lo llevaron a la corte con una pistola en la cabeza. No es de procedimiento. No es que hubo un testigo falso, no es que hubo una prueba que se manipuló, no, es por un tema de uno de los jueces redactores que dio opiniones en la previa y también lo que va a pasar con otra de las juezas que va a haber ahora el juicio. Entonces, claro, ese punto es bien relevante a la hora de establecer ¿eres culpable o no eres culpable? ¿Eres responsable o no eres responsable? Claro, es decir, el delito está cometido, pero no pudimos demostrarlo ni encontrarle pruebas que lo acreditaran. Por lo tanto, la persona cometió el delito, pero no cumple condena porque no se pudo demostrar lo cometido. Mírala. Entonces, bueno, es la ley. Acusaciones constitucionales. Boric. Pero antes de ir con la del presidente, con la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. ¿Por qué? Porque ha ido tomando cuerpo. Por lo que dijiste ayer que... Lo que hizo la ministra Camila Vallejo. Claro. Que yo abrió creo la caja de Pandora, dice. El presidente trató de cerrar la puerta el sábado y la ministra vocera yo creo que la abrió un poquito. Porque además se están sumando parlamentarios de centro, se están sumando parlamentarios de la democracia cristiana y del partido La Gente. Por lo tanto, se empieza a abultar el número de parlamentarios. Ahora, si tú me preguntas, que no me lo has preguntado, yo creo que efectivamente puede pasar en la Cámara. Pero yo creo que va a ser difícil que pase en el Senado. Y ahora caigo con lo del presidente.
porque también la oposición está haciendo fuerza, está Renovación Nacional, está la UDI, también está Republicanos, pero sin temor a equivocarme, Pollo, hay que recordar que para ser acusado constitucionalmente, más allá de lo de la ex ministra de Justicia, y en el caso del presidente Gabriel Boric, tú necesitas un alto quórum en el Senado, que hace las veces de juez o de jueces, ¿ok? El quórum en la Cámara es menor, pero en el Senado es mayor. Entonces, yo creo que más allá de que si estuvo bien o no estuvo bien con los indultos, más allá de que fue desprolijo o no fue desprolijo, eso ya lo hemos comentado y si quieren lo podemos comentar. Yo voy a los números, a los fríos números. Y lo que está ocurriendo es que capaz, que lo de Marcela Ríos pase en la Cámara, pero en el Senado es difícil. En el caso del presidente Boric, de hecho, algunos republicanos se están dando más tiempo, de hecho también en Renovación Nacional se están dando más tiempo, porque los antecedentes y los requisitos para acusar constitucionalmente o en rigor para buscar la destitución del presidente, la Constitución establece que tienen que ser, digamos, mucho más... Falta grave. Digamos, a propósito de lo que hablábamos antes, los medios de prueba tienen que ser mayores. Contundente. Tiene que ser una cosa contundente. Irrefutables. Irrefutables. Entonces, y además que hay otro punto, que está el tema de los indultos, que está la discusión. Bueno, si la ministra vocera dijo que en realidad si es que el presidente hubiese tenido los antecedentes, en una de esas no hubiese pasado lo que pasó y no habría una ministra saliente y un jefe de gabinete para afuera, que eso es bien relevante a la salida del jefe de gabinete, Sí, pues. porque es muy cercano. Pero bueno, no estaríamos en esta situación. Es que quien pone, y nosotros algo comentamos ayer, quien pone los requisitos fue el presidente. No es que la Constitución te diga tú puedes indultar A, B o C. No, el presidente dijo, oye, yo creo que para indultar a estos presos de la revuelta, primero no tienen que tener antecedentes previos a lo que pasó en la revuelta o el estallido social y por lo tanto solo esas personas pueden ser indultadas. Él puso el cortapiso. Pero algunos dicen, ok, pero si la ministra reconoce esto, como por ejemplo Javier Couso y otros abogados constitucionalistas, dicen, ok, entonces si es que ustedes quieren que se revoque esto, porque hay dos caminos, que el gobierno retroceda, que lo veo difícil, pero en una de esas puede pasar, o que parlamentarios recurran al Tribunal Constitucional. Tú dices para revocar los indultos. Para revocar los indultos. Pero para eso se requiere un quórum especial y buscar algo, digamos, buscar por ese lado, digamos. Oye, yo sé que está en pauta otra cosa, pero quiero, a ver si me ayudan, porque lo vi la tarde en Twitter, que salió en todos lados, el exabrupto entre Chalper y lo que Gonzalo pasa Carrera. Lo que pasa es que por una cosa está en la Comisión de Constitución, claro, donde lo que está pasa Cariola. es que lo que se buscaba, o que lo que buscaba Republicanos está en Twitter, particular, lo de Cariola. está el video, lo que buscaba Republicanos en particular era censurar a la presidenta de la Comisión de Constitución. Carol Cariola. Carol Cariola, la comunista. ¿Ok? Pero al final tuvo un puro voto, que fue del parlamentario republicano que está en esa comisión, que fue el Sánchez. Que ayer golpeó la mesa. Que fue el que le golpeó la mesa Y a Carol Cariola le llamó la atención y dijo, Cariola, no, a mí no me griten, no se le gritan las mujeres y no se golpea la en mesa. el video que graba Gonzalo de la Carrera, que no está en la Comisión de Se Constitución... metió, se coló. Se metió y empezó a grabar A Chalper. a Diego Chalper, de Renovación Nacional, diputado de RN, integrante de la Comisión Lo y grabaron secretario todos general con de un- RN, Ahí está, mira. como diciendo que son socios, son aliados. Lo que le dicen. Personas como usted sabe lo que hacen, Gonzalo, construir una confrontación del país. Y vamos a ganarle, ¿sabe por qué? Porque tiene que tener la libertad democracia, Gonzalo. Usted me amenazó recién. No nos prestamos. Usted me amenazó y todos lo vieron. No todos lo vieron. Mira que de sus socios, está las 12 años. Acostumbre a sus socios. Decirle que quiere trabajar. Diputado, yo le voy a decir una sola cosa. Usted con sus socios de la extrema izquierda no me va a ganar jamás en el distrito 11. Como me amenazó. No me va a ganar jamás en el distrito 11 como me amenazó. Con sus socios, miren los socios. Grabado con varias cámaras, con varios celulares. Esto lo que hace Algunos se reían, era como una suerte de circo. Esto de Gonzalo La Carrera es químicamente puro una funa. ¿Y qué es lo que busca él? De nuevo, es torcer la realidad. ¿Por qué? Porque graba cuando está Diego Chalper, está Tomás Hirsch, está Marisela Santibáñez, está el diputado Ilavaca. Es decir, hay parlamentarios del PC, hay parlamentarios del PS, hay parlamentarios de Acción Humanista, es decir, de izquierda, de centro izquierda y de izquierda, con Diego Chalper. Entonces lo que él dice
es que en el fondo ahí Sus está. socios de la extrema izquierda, Sus les socios de la izquierda. Claro, porque De la extrema izquierda, dice. rechazaron la censura a Carol Cariola. Y él además se está riendo. Y por lo tanto, claro, lo que él busca obviamente es exacerbar a su tribu. ¿Y por qué lo digo? Porque, y lo digo peyorativamente lo de la tribu, porque en una parte del diálogo que no se alcanza a escuchar ahí, Diego Chalper le dice que él le va a ganar en el distrito. Sí. ¿Cuál es el distrito que representa a La Carrera? Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, donde él sacó una altísima votación. 49.000 votos. La más alta votación obvio. obtenida por un diputado en Bueno. una zona que se supone que el nivel intelectual es alto. Eligen un personaje como este, que es difícil de entender. Pero yo creo porque no, es que yo creo que ese no es el punto. Yo creo que el punto es, ¿sabes Yo creo cuál que la es? gente vota por un ¿Sabes cuál hombre es? y no sabe por quién Que exactamente está votando. mayoritariamente la derecha dura en Chile, la derecha dura en Chile, pero tiene un la nivel- derecha que no quiere el acuerdo constitucional, la derecha que quiere que se mantenga todo igual, que la constitución del 80 se mantenga, Los republicanos. es la derecha, no, estoy hablando del ciudadano, el votante, es el votante que le dio la mayoría a Gonzalo La Carrera. Sí, Sí, claro. ¿para qué nos vamos a engañar? El digamos? viejo y antiguo pinochetismo. Más allá que uno pueda criticarlo, no pueda criticarlo, que uno diga, bueno, pero esa es la democracia. Yo estoy diciendo solamente que esa votación es la derecha dura. Ya, y pero- Gonzalo de la Carrera representa esa derecha dura. Y él se siente respaldado por esa derecha dura. Lo que te quiero decir, Felipe, a la luz de lo que pasó en Brasil y lo que antes había ocurrido en Estados Unidos, es precisamente lo que hay que ir bajándole el tono. Gente que es vociferante, que es fanática. Y que provoca, busca provocar. Va a una reunión en la cual no era parte, se cuela y va a una situación que era más que clara. Un voto, con un voto a favor. El resto fueron todos en contra. Entonces, el tipo simplemente yo creo que está logrando algo que es lamentable, pero llama la atención. Finalmente la gente tampoco lo piensa demasiado, Sí. sino que este gallo me gusta, Pero- y habla de frente y al final se queda con la caricatura Sí, po. y termina Bueno, eso es lo que reeligiendo busca. a Pero que eso es lo que una busca. caricatura. Pero es que eso es lo que él busca. Por eso. A mí mi mamá Pero me si enseñó tenía desde muy Bolsonaro y chiquitito- tenía la experiencia de Donald Trump, Obvio. deberíamos aprender ya que eso no es. No, pues al revés, po. Él siente que esa es la manera. Es la manera de acortar distancia y llegar más rápido al punto que tú Hacerla quieres. corta. Y a mí mi mamá me enseñó desde muy chiquitito. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque yo le voy a recordar a Diego Chalper, a la gente de la UDI, que ustedes se cuadraron por José Antonio Cast, que es el candidato de Gonzalo de la Carrera en segunda vuelta presidencial. Y es más, te quiero recordar otra cosa. José Antonio Cast habló sobre esto y dijo que la oposición no está haciendo oposición. O sea, le está dando la razón a Gonzalo de la Carrera. Pero por otro Así lado están niega las su cosas. vínculo con Bolsonaro diciendo poco menos que apenas lo ubico. pero si Bueno. al final son los discursos y las acciones. Me gusta pues. la frase que tú dices. ¿Cuál es? ¿Política? ¿Qué? La política siendo política. Ah, la política siendo política, por supuesto. Pausa obvio. comercial.